Buenos días, mi nombre es Rubén Darío Castrovera y voy a dar el tema de enfermedades del cristalino. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el cristalino? El cristalino, recordemos que se encuentra situado en el eje anteroposterior del ojo, por detrás del iris y la pupila. Esta recordemos que tiene una cara anterior y una posterior, donde se encuentran tres estructuras, una que es el núcleo, que se encuentra en la parte ahí en la parte central de lo que es el cristalino. Alrededor del núcleo tenemos la corteza y en su periferia tenemos la cápsula que puede ser anterior y posterior. También recordemos que el cristalino es una estructura delgada, semitransparente, resistente y elástica. Esta, recordemos que en su periferia tenemos los ligamentos de cánulas de zinc, que esto nos ayuda para la acomodación. Bueno, el cristalino tiene funciones. Una de sus funciones es evitar la filtración de luz ultravioleta que pase a la retina, o sea, por medio de protección. También es uno de los elementos ópticos del globo ocular y por último tiene un poder refractario mediante el proceso de acomodación para lo que es la agudeza visual, y esta es más, el cristalino es más hacia el acercamiento, la vista cercana. Como podemos ver aquí, nos ayuda en la imagen de la derecha la entrada de luz, y es quien da el punto certero hacia el punto focal para la distensión de la luz y se haga el proceso. Bueno, entre las patologías que tenemos del cristalino, podemos hablar sobre las cataratas. Estas cataratas nos mencionan que pueden ser bilaterales, no necesariamente pueden ser simétricas. Estas nos mencionan que se define como catarata a la opacidad del cristalino que conlleve o no una reducción de la agudeza visual. Sin embargo, en la práctica clínica se menciona de que hay una diferencia entre una catarata y una opacidad del cristalino. La catarata se habla ya cuando hay una reducción de la agudeza visual. En cambio, la opacidad del cristalino, esta no necesariamente hay una reducción de la agudeza visual. Podemos encontrar cataratas tanto periféricas como centrales. Nos menciona que las cataratas centrales, estas suelen tener más una disminución de la agudeza visual. En cambio, con una periférica, esta suele haber una disminución, sí, pero no total. Nos menciona la OMS de que las cataratas son la primera causa de ceguera a nivel mundial. Esta nos menciona que puede aparecer en cualquier momento de la vida, puede aparecer en niños, en jóvenes o también en adultos. Las cataratas se pueden dividir tanto adquiridas como congénitas. Bueno, hablando sobre las cataratas adquiridas, estas nos menciona la literatura que suelen ser el 99% de los casos. En cambio, con la catarata congénita, esa solamente suele ser el 1%. Entre estas, las cataratas adquiridas, las seniles son las más frecuentes. Y entre otras tenemos las secundarias a traumatismos, inducidas por fármacos, y secundarias a enfermedades sistémicas. Entre las inducidas por fármacos, entre estas puede ser por corticoides o por el busulfán, alopurinol, entre otras. Bueno, continuamos. Ahora, hablando sobre la catarata senil,
Esta nos menciona, bueno, estamos hablando ya sobre cataratas adquiridas. Esta nos menciona que puede estar en el rango entre de 50 a 55 años de edad y suele tener una opacidad casi del 75% a adultos mayores arriba de 65 años. No necesariamente tengan una disminución de la agudeza visual, pero sí ya pueden presentar una opacidad. Sin embargo, ya en casi el 90, bueno, ya arriba de 75 años, mencionan algunas literaturas que este porcentaje suele aumentarse y que casi es imposible ver a un paciente de 75, 80 años sin tener una opacidad, o sea, por un desgaste del el mismo cristalino. Entrando sobre la catarata senil, esta se puede dividir de dos formas. Se puede dividir tanto morfológicamente y tanto la maduración de la catarata. En esta diapositiva voy a hablar sobre la localización o morfología. Como lo hablé al principio, la catarata puede ser, bueno, tiene tres estructuras fundamentales, que es el núcleo, que es la corteza y que es la cápsula. Por localización tenemos la subcapsular, que puede ser tanto anterior o posterior, pero es más frecuente la anterior. Esta nos menciona que puede tener una limitación importante al tener por medio de meiosis, porque esta se empieza a tener una opacidad desde el núcleo hacia la periferia y suele tener una visión, bueno, afecta la visión cercana. Esta tiene una evolución rápida, en cambio, con la cortical, esta es la más frecuente, la catarata cortical es la más frecuente por la opacidad. Sin embargo, esta suele ser lenta y su opacidad tiene una forma de cuña. No hay tanta limitación en la agudeza visual, como lo mencioné al principio. La catarata puede ser central o periférica. Esta catarata cortical es periférica. Y por último tenemos la catarata nuclear, que esta se dice que empieza con una coloración amarillenta que se entorna al proceso a ser marrón o casi negra. Esta suele ser lenta y esta enfermedad, o bueno, esta catarata suele ser reconocida porque los adultos mayores solían utilizar lentes para ver de cerca y porque no veían, y cuando tienen una catarata nuclear, o sea, teniendo en el centro de lo que es el cristalino, estas personas pueden llegar a ver desde cerca, por ejemplo, agarrando su teléfono o agarrando un libro. Bueno, esta imagen me gustó mucho para ver la diferencia entre cada uno de cataratas por localización, donde tenemos que la catarata nuclear empieza con una opacidad de forma de neblina. Ahora, en cambio, de la subcapsular, esta empieza como granulares, y tenemos las cataratas corticales, que estas suelen ser en forma de cuña, como los mencioné hace ratito, donde el cristalino en esta parte menciona que suele ser hinchado. También, como se ve en la hipermaduro, esta se hincha y el líquido suele salirse, o a veces se desprende lo que es el núcleo y llega a ver como si fuera un huevo en yema, como lo veremos en la siguiente diapositiva. Bueno, como les mencioné, la catarata puede ser tanto por maduración de la catarata como la localización. En este tipo tenemos tres, que es inmadura, madura e hipermadura. Donde la inmadura, esta nos menciona que es la fase inicial. Esta no hay una opacidad total, o sea, esta es parcial, y aparte es
pequeñamente blanquecina, ligeramente se puede observar. Sin embargo, ya en la madura, esta es totalmente completa y puede ser grisácea blanquecina, y esta ya está mayor contorneado. Sin embargo, ya en la hipermadura, esta se menciona que está tan concentrada que hay una ruptura como tal del cristalino y hay una fuga de líquido. Es por eso que se desprende lo que es el núcleo y hay esta coloración amarillenta donde hay una pérdida de la contracción de la catarata. Bueno, ahora hablando sobre esta catarata, este tipo de catarata menciona que los traumatismos pueden favorecer la aparición de las cataratas tanto en el caso de contusiones o de heridas perforantes, como también como agentes físicos, como puede ser las radiaciones infrarrojas, como las descargas eléctricas. En las contusiones puede ser penetrantes o por cerrado. Entre estas, la imagen de cerrada, esta se menciona de que esta catarata es también llamada como tipo de roseta. ¿Qué otra cosa? Bueno, estas tienen una opacidad de las fibras corticales anteriores, de que adquieren una forma de flor, por eso es que se le llama de roseta. Continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cataratas en las enfermedades sistémicas. Esta nos habla más sobre la diabetes mellitus. Obviamente, al tener una hiperglucemia, obviamente está reflejado la elevación de glucosa en la sangre y por consecuencia también en el humor acuoso. Lo que pasa es que aquí esto aumenta también el cristalino. ¿Qué es lo que pasa a nivel molecular? Lo que pasa es que hay una sobrehidratación osmótica secundaria de la sustancia del cristalino, y lo que hace es que la aldosterona reductasa eh, transforma la glucosa en sorbitol, y pues el sorbitol no se metaboliza. Lo que hace el sorbitol es agarrar y atraer más agua a lo que es el cristalino, que al principio lo que va a haber es una miopía, pero posteriormente va a producir una catarata. Esto nos menciona de que este tipo de catarata por diabetes mellitus suelen ser opacidades a nivel cortical, y suelen ser de formas de copos de nieve. Bueno, hablando ahora sobre las cataratas secundarias, bueno, nos menciona la literatura que diversas enfermedades oculares inflamatorias o también degenerativas pueden favorecer la aparición de una catarata, pero por eso es que reciben el nombre de catarata secundaria, o también como llamadas cataratas complicadas. Entre estas, pues tenemos varias, tenemos como puede ser la uveitis, el glaucoma agudo, la miopía, tumores intraoculares, entre otros. Yo voy a comentarles sobre lo que es la uveitis anterior crónica, donde nos menciona de que esta es la más frecuente, donde la incidencia se relaciona con la duración y la activación de la inflamación intraocular, que esta da una rotura prolongada de la barrera hematoacuosa y una hematovítrea, o de ambas. Se menciona que también no solamente puede ser por esto, sino que puede ser por el uso de corticoides vía tópica y sistémica. Se menciona que si separa lo que es la uveitis, entonces va a llegar a detenerse también el proceso o la progresión de lo que es la catarata.
Ahora, en el glaucoma agudo cerrado, estas nos mencionan que estas consisten en pequeñas opacidades subcapsulares o capsulares. Estas pueden ser de origen por un infarto focal en el epitelio del cristalino, y esto pueden estar como blanco grisáceas, ¿no? Hablando ya solamente de las cataratas congénitas, estas suelen estar del 1%. Estas nos menciona que puede presentarse 3 de cada 10.000 recién nacidos vivos. Suelen ser más las cataratas bilaterales en vez de unilaterales. Sin embargo, es mayormente la afección genética en las autosómicas dominantes, pero pueden encontrarse en otras anomalías, como podría ser un trastorno metabólico o infecciones intrauterinas. Entre estas o ejemplos de estas pueden ser unas infecciones como la rubiola, también los tratamientos con corticoides o la exposición de radiaciones ionizantes durante el del embarazo, perdón. También puede ser relacionados con enfermedades con múltiples síndromes, ¿no? Y que estos den enfermedades oculares o sistémicos, como podría ser un síndrome de Down, galactosemia, o una persistencia hiperplástica del vitrio primario, entre otros. Bueno, menciona que hablando sobre la herencia, las cataratas hereditarias aisladas suponen aproximadamente el 25% de los casos. Habitualmente, la forma es autosómica dominante, aunque también puede ser autosómica recesiva o ligada al cromosoma X. Es fundamental realizar cuanto antes la intervención quirúrgica para evitar una ambliopía por deprivación visual. Continuamos. Sobre lo que hablaba anteriormente, que es importante considerar que cuando, por ejemplo, hay una catarata congénita y puede producir una pérdida importante de la visión, por eso es que es fundamental realizar una intervención quirúrgica para evitar la ambliopía. Esto, pues, puesto que la fijación retiniana y las respuestas corticales visuales se desarrollan a los primeros meses, y como las las cataratas congénitas se dan o bien por por el mal desarrollo del, del cristalino, o se suelen dar en los primeros meses de vida. Únicamente las cataratas debidas a las galactosemias pueden revertirse si se retira, obviamente, la galactosa en la dieta. Es la que mencionaban, que es la única que puede ser reversible, porque las otras no, porque pues suelen ser específicas. Bueno, también tenemos estos tipos de cataratas que tenemos, u opacidades, que son opacidades nucleares, que se limita al núcleo embrionario o fetal del cristalino, como lo vemos en la figura A, donde esta puede ser densa o está formada por opacidades perdón, pulverulentas, perdón, no me pude poner este nombre. Estas son finas, o sea, como si fueran polvo, ¿va? Entonces, estas se asocian a los microftalmos. Tenemos las otras, que son las opacidades lamelares, que estas afectan a una lámina particular del cristalino a nivel anterior o posterior, y a veces son asociadas con extensiones radiales.
Estas nos mencionan que pueden ser por lactantes con infecciones intrauterinas. Y tenemos la otra, como es la catarata coronaria supranuclear, en la siguiente imagen de abajo, en su mano izquierda. Esta se encuentra en la corteza profunda y rodea lo que es el núcleo, donde esta suele ser esporádica y solo es ocasionalmente en hereditaria, ¿no? De forma hereditaria. Tenemos las otras, que es las opacidades de punto azul, que esta es una puntiforme cerúlea, son habituales e inocuas, coexisten con otras opacidades. Bueno, continuamos. Ahora, para las indicaciones de una catarata adquirida, se menciona que el único tratamiento es la cirugía. No hay otro tratamiento más que no sea la cirugía. Esto, pues con tal de ayudar a la agudeza visual, o sea, de que el paciente pueda ver que no, y no tengan, obviamente, mejorar su visualidad y que no haya dificultades para realizar sus actividades. Se menciona que antes de ser programado tiene que ir yendo a consulta para estar viendo que todo esté bien y que no sea una catarata por algún otro, alguna otra causa, como ya lo habíamos visto. Tiene que haber una valoración preoperatoria, preoperatoria sistémica, y se menciona que bueno, en el caso de cirugía programada se obtiene anamnesis médica general y se tratan los problemas identificados. Y eso es lo que les iba a comentar, que esta es una operación ambulatoria, no necesariamente tiene que ser general. Sin embargo, en el de congénita, esa sí tiene que ser de forma general. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la focoemulsificación, que es la técnica quirúrgica para lo que es la extracción de la catarata y colocar el nuevo lente intraocular. Bueno, lo primero que se realiza, bueno, para empezar, esta técnica quirúrgica se practica bajo anestesia local, solamente en jóvenes o en adultos mayores, en niños, como lo habré mencionado, de ellos no, eso es, sería anestesia general, y esto es de régimen ambulatorio. Bueno, la intervención se efectúa con microscopio quirúrgico. Lo primero que hay que hacer es consistir en cortar y retirar todo lo que es la cápsula anterior, o sea, una capsulotomía anterior, tras la cual se va a fragmentar y se va a extraer. Lo que es el resto de la cápsula, o sea, la posterior, o sea, en su interior, ahí se va a implementar o implantar lo que es el lente intraocular. ¿Cómo? Por medio de cómo o dónde se hace la incisión para adentrar el facoemulsificador. Esta, pues, suele realizarse en lo que es el limbo esclerocorneal, que es muy pequeña, es de 2.5, no, 2.5, 2.2 a 2.75 milímetros, mencionaba la literatura, por lo que mencionaba de que no, habitualmente no dejaban, o sea, sutura, solita se dejaba así y se colocaba lo que era el lente. La introducción del lente podría ser por medio de una inyección y no por suturas, eh, porque lo que hace la inyección evita o disminuye el riesgo de producir una endoftalmitis bacteriana. ¿Por qué poner un lente intraocular? Recordemos que el cristalino
tiene una de sus funciones es la acomodación, o sea, tiene poder dióptrico. Entonces, si uno no coloca en lo que es el lente intraocular, menciona la bibliografía que todavía utilizando de gafas, todavía puede tener alrededor de 10 a 12 dioptrías de hipermetropía. O sea, no podría ser hemértrope. Los tipos de lentes que puede uno introducir pueden ser multifocales, que diga, sí, bifocales, perdón, o monofocales, donde puede ser para distancia corta o distancia larga. Solamente que se menciona de que si fuera monofocal, estos pacientes tienen que utilizar lentes para poder así compensar las dioptrías. Bueno, ahí les tengo un video cuando les pase las diapositivas. No sé si necesito mandarle las diapositivas, pero les tenía ahí un video. De todas maneras, en la bibliografía lo dejaré, donde se ve cómo es que se hace la técnica quirúrgica. Muy, muy bonito y se ve muy sencilla, pero pues no lo es. Y ya para terminar voy a mostrar lo que son las anomalías en la forma del cristalino que pueden tener. Bueno, tenemos aquí en el lado derecho lo que es un lenticono anterior, donde es una proyección axial bilateral, donde se encuentra de la superficie anterior del cristalino hacia la cámara anterior. Se puede observar del lado derecho. Esa es la anterior, pero tenemos también lenticono posterior, donde este suele ser unilateral, esporádico y no se asocia a anomalías sistémicas. ¿Cuáles son sus signos? Abultamiento redondo o cónico de la zona axial posterior del cristalino hacia el vítreo. Esta frecuentemente la oposificación de la cápsula posterior. Y tenemos el otro que es el lentiglobo, deformidad hemisférica generalizada del cristalino, muy infrecuente y habitualmente unilateral, que puede asociarse a opacidad del polo posterior del cristalino. Entre otras, como su nombre lo dice, microesferofaquia, que este es un cristalino pequeño y esférico. Si no está la microfaquia, donde es un cristalino con un diámetro menor de lo normal. Y por último tenemos lo que es la coloboma, que esta se caracteriza por una muesca en el meridiano inferior con la correspondiente ausencia de fibras de la zónula. Y con esto terminaría mi exposición. Muchas gracias por haber visto el video. Esa es mi bibliografía que utilicé. Les dejo igual el video de YouTube donde hacen la facoemulsificación. Muchas gracias.